Esta mañana, cuando veníamos con mi familia rumbo a la iglesia, veníamos pensando cuántas iglesias evangélicas hay desde nuestra casa hasta Sola Gracia. Yo conté 14 iglesias. Yo vivo en Barrio Obrero, ahí Félix Bogado y Tercera más o menos. Desde allí hasta acá, 14 iglesias. 14 iglesias. Eso 40 años atrás no existía. Pero hoy tenemos, y debe haber más, son las que yo conozco. Ahí por Mercado 4, muchas iglesias de origen extranjero. Y me temo que el crecimiento de las iglesias, no solamente en Paraguay, sino en Latinoamérica, no ha reflejado en un impacto en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Si fuera por todas las iglesias que hoy tenemos, nuestro país no sería tan corrupto como es. Y la fe cristiana se hubiese reflejado de otras formas en nuestra sociedad, porque la fe cristiana tiene la particularidad que donde llega el pecado de esa sociedad, el paganismo de esa sociedad, retrocede. Así pasó en Hechos, cuando Pablo fue a Éfeso y estaban fabricando los templos, ¿recuerdan? Y la sociedad se levantó porque los templos se dejaron de vender, los amuletos, esas artesanías de idolatría, y la asistencia al templo de Diana también, y la gente se levantó ¿contra quién? Contra los cristianos, contra Pablo. Bueno, me temo que todo gira en un punto sumamente importante, que es el tema que me trae hoy a compartir con ustedes, que es sobre el conocimiento de Dios. Me temo que las iglesias no están totalmente comprometidas, involucradas a enseñar y a dar a conocer quién es Dios. Bíblicamente, históricamente, quién es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Qué ha hecho? ¿Qué dijo? ¿Qué prometió? Y todo lo que lo que significa el conocer al Señor. Porque eso tiene una implicancia directa en el primer y gran mandamiento, que es: amarás a Dios. ¿Cómo? Porque yo no puedo amar a alguien que no conozco, ¿verdad? No puedo amar a alguien que no conozco, no puedo adorar, no puedo alabar, no puedo confiar en alguien que no conozco. Entonces, mi propuesta esta mañana es la siguiente. Mi problema es el púlpito acá, porque la distancia no me permite, pero me van a tener paciencia, ¿sí? No van a decir que no, ¿verdad? Van a tener paciencia. Bueno, bien, mi propuesta esta mañana es, y yo no vengo a corregir nada, hermanos. Al contrario, vengo a recordar y afirmar algo, porque me siento muy complacido y muy feliz de pertenecer a una iglesia que está comprometida con la verdad, a una membresía que está comprometida con la verdad, innegociable con la verdad, y me complace de ser parte de la iglesia, así que no me atrevo, no hay nada que corregir, solamente afirmar y recordar. Afirmar y recordar de que Jesús es la persona más preciosa del universo. No hay otro. Amén. Ya. Entender eso me va a llevar a amarle. Si yo no entiendo quién es el Señor, hermanos, y ese es el trabajo de los pastores, de los maestros, de los grupos pequeños, mostrar las glorias del Señor para que Él capte mi amor, para que mi respuesta a Él sea mi amor. Si yo no le amo al Señor, si no hemos conseguido amarle al Señor, es porque algo todavía no hemos entendido y necesitamos reafirmar. Mi propuesta esta mañana es que nos comprometamos en enamorarnos de Él. Parece que eso suena un poco romántico, pero el primer gran mandamiento pide eso, que ames a Dios
con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Cómo se dice eso? Enamorado del Señor. Enamorado del Señor. No hay otra palabra. Si usted tiene otra, por favor, al terminar la prédica, me dice. Pero estar enamorados de Él nos va a llevar a obedecerle, a honrarle, a adorarle, a depender de Él, a confiar en Él y hasta dar nuestra vida por Él como Él lo ha hecho. Algo más, con esto quiero también demostrar que el cristianismo no es una creencia. El cristianismo no es una creencia. Las creencias se forman a través del estudio de la Biblia, de la teología, teología propia, teología sistemática, doctrina, confesión de fe, pero todo eso apunta a una persona. El cristianismo es una persona a quien nosotros seguimos incondicionalmente, porque Él nos amó primero y porque nosotros hemos aprendido a responder a su amor amándole. Pero si nosotros perdemos esa perspectiva, que el cristianismo se trata de una persona, ¿qué vamos a hacer cuando nos persigan? ¿Qué vamos a hacer cuando pasemos problemas, dificultades, luchas? No voy a sacar mi teología sistemática, no voy a sacar mi confesión de fe. Voy a apelar a que el Señor está conmigo como Pablo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 17, dice, todos me abandonaron. Nadie está conmigo, pero el Señor estuvo a mi lado. Usted puede ver que es una persona y que le dio el privilegio de predicar a los gentiles y librarle de la boca del león. El Señor estuvo a mi lado. Es alguien. Por favor, mire que estamos tratando de alguien, y ese alguien poderoso, precioso, hermoso, está aquí, porque Él es la cabeza de la iglesia. Está aquí, hermanos. Está aquí. Y yo le dije a mi señora esta mañana, teniendo que predicar después de Sugel, y ustedes todavía tienen los mensajes de Sugel en su cabeza, espero, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Recuerdan las 4 prédicas de Sugel todavía y ahora tienen que escucharme a mí? Yo le dije a mi señora, ¿sabes que estoy temblando? Esperando que ella me dijera, no, tranquilo, mi amor, vamos a orar. Seguí temblando, me dijo. Entonces le miré y dije, pero qué cosa, ¿no? Bueno, pero somos conscientes que estamos de parte de Dios y delante de Dios. Y ustedes saben que antes de leer el texto, quiero recordarles uno de los grandes aportes de la Reforma Protestante. Uno de los grandes aportes fue instalar lo que en latín dice coram Deo. El coram Deo significa en latín delante del rostro de Dios, porque estamos delante de Él. No estoy delante de la teología sistemática, teología propia, teología bíblica o confesión de fe. Estoy delante del Dios del universo, por favor. Estamos delante del rostro de Dios. Él está aquí sentado. No sé si está sentado, perdón. Él no hace falta que esté sentado, pero Él está aquí escuchando lo que yo digo. Estoy hablando de parte de Él y delante de Él para ustedes. Y coram Deo significa delante del rostro de Dios, bajo la autoridad de Dios y ante la gloria de Dios. Ese fue uno de los grandes aportes de la Reforma Protestante, el instalar esa verdad, aunque no la crean, es una verdad, el coram Deo, delante del rostro de Dios. Y ante Él estamos, mis queridos hermanos. Así que quiero que abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Les pido por favor que al leer este texto, a partir del versículo 15 hasta el 20, vamos a hacer una referencia antes y después de ese texto, pero el que vamos a exponer es del 15 al 20, primera a los colosenses. Cuando leamos, quiero que presten atención a un pronombre personal, tercera persona en singular, que se repite 13 veces.
Entonces ahí usted puede sacar la conclusión a quién se refiere el texto, que es el pronombre él. 13 veces él. Pablo está haciendo referencia al Señor Jesucristo y él enfatiza diciendo él. Y voy a explicar por qué lo hace. Dice así el texto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta aquí. Bien, miren, este texto forma parte de la carta a Colosenses, no está aquí por casualidad, tiene un propósito, y esto pertenecía a un himno que anteriormente se cantaba, era parte de la liturgia en las primeras iglesias, y Pablo lo incluye en esta carta. Cuando Pablo escribe esta carta, él estaba preso en Roma. Él estuvo preso en Roma la primera vez por 2 años, estuvo varias veces preso, pero en esos 2 años que estuvo preso en Roma esperando su juicio, donde sabía que él iba a salir, pero allí preso en Roma, recibe la visita de un discípulo suyo de nombre Epafras, que había sido formado por Pablo cuando Pablo estaba en Éfeso, donde estuvo 2 años predicando, y allí Epafras se formó con Pablo, y Epafras fue a Colosas, en donde fundó una iglesia, la iglesia de Colosas, donde están los colosenses. Resulta que después de unos 5 a 6 años, calculando cronológicamente el tiempo, llega a la iglesia este maldito virus, porque es un virus mortal. Ese virus también está aquí dando vuelta en todas partes del mundo, Latinoamérica. Ha mutado, pero el virus sigue. No piensen que es un virus solamente de hace 2000 años atrás. Así como el COVID muta, estos virus mortales mutan también. Ese virus se había metido en la iglesia y a Epafras realmente le superó. Y él decide ir a Roma, donde estaba preso Pablo. Hizo un viaje de 1500 kilómetros aproximadamente a pedir ayuda a Pablo, estando preso. Hay unas referencias en la Biblia como Filemón, por ejemplo, en el versículo 23, en donde habla de que Epafras era compañero de prisiones en Cristo. Se supone que algunos comentaristas dicen que Epafras terminó preso en Roma por predicar el Evangelio también y fue compañero de Pablo. Pero eso es comentarios que hay para tener en cuenta que posiblemente pudo haber pasado eso, que terminó siendo compañero de prisiones o acompañando a Pablo en las prisiones. Este virus, nada más y nada menos, fue traído por aquellos judíos que, presionados por un nacionalismo judío que era muy fuerte, ellos tenían miedo de que toda la cultura greco-romana pueda absorber aquellas tradiciones judías,
Ellos tenían el temor de perder esa identidad como la habían perdido en otras épocas con las invasiones paganas. Entonces ellos habían traído, por ejemplo, toda la parte de lo que es la influencia judaizante. O sea, hay que circuncidarse, hay que respetar las fiestas del Antiguo Testamento, las comidas, el día sábado, hay que respetar muchos rituales del Antiguo Testamento para completar la salvación. Es Cristo y las actividades rituales, que hoy está acá, ¿verdad? Hay gente que apela a esas cosas para hacer el ambiente más místico y parece que para completar. No acá en la iglesia, perdón, en otros lugares, ¿verdad? Entonces, a eso agregaron también la intervención de los ángeles. La angelología en el Antiguo Testamento es muy fuerte, muy importante, y eso lo llevaron al seno de la iglesia en Colosas, en donde ellos enseñaban de que los ángeles participaron de la creación y de la salvación también. Era Cristo y ángeles o Cristo juntamente entre ellos, participando tanto de la creación como de la salvación. Había también mucho misticismo y especialmente que para conocer a Dios había que tener una experiencia espiritual, y eso hacía que la gente que tenía ciertas experiencias estaban por encima de otros, gente más iluminada. Por ejemplo, yo soy más iluminado que ustedes, ¿verdad? Ustedes saben que eso no es así. Somos todos iguales, y si alguien tiene el privilegio de exponer la palabra, es una gracia y un don del Señor, pero todos somos pecadores, todos somos iguales delante de Dios, y si alguien tiene el don, el talento de exponer, es simplemente una gracia que el Señor le ha otorgado. Dicho sea de paso, hermanos, haciendo un paréntesis, oren por sus pastores, oren por sus maestros, oren por los líderes que el Señor va a ir levantando en la iglesia Sola Gracia, porque viendo la historia, por ejemplo, del doctor Sugel Michelén, él comenzó siendo un muchachón, 20 años, 22 años, y él se comprometió con la palabra y con estudiar, así como nuestros pastores están comprometidos. Así que pensemos qué va a ser el pastor Javier de aquí a 20 años, el pastor Guido, los otros pastores que el Señor va a levantar en este lugar. Van a ser hombres y columnas firmes en la iglesia en el Paraguay, y el Señor posiblemente le va a llevar a otro lado. Quiere decir que oren por ellos, por favor. ¿Sí? Yo ya estoy viejo, me quedan 10, 15 años de ministerio posiblemente, pero ellos son jóvenes y tenemos que pensar cómo el pastor Javier, cómo el Señor va a ayudarlo, a levantarlo, a formarlo y a hacer de bendición a la iglesia aquí en Paraguay y en otros países también. ¿Verdad que sí? Amén. Oren por ellos, por favor. Apóyenles en oración. Que el Señor les mantenga muy humildes también. A todos nosotros, muy humildes. Bien, cierro el paréntesis. Entonces, bien, lo que es interesante destacar, hermanos, es la parte soberana y la providencia de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Pablo no hubiese estado preso? Pregunto, ¿hubiese tenido el tiempo, la dedicación, la inspiración para escribir esta carta a Colosas? Yo creo que providencialmente el Señor permitió que Pablo esté preso, porque de ahí no solamente él escribió la carta a Colosas, sino que escribió 4 cartas en prisión, estando preso. Cuando usted lee la carta a Éfeso, a Filemón, a Colosenses y Filipenses, fueron cartas de la prisión. Entonces pregunto, ¿quién le llevó a la prisión a Pablo? Porque piense lo siguiente, él ni se imaginaba que 2000 años después sus cartas iban a estar siendo leídas y iban a ser expuestas de tal forma para entender las glorias de Cristo. 2000 años después, por todo el mundo, hermanos. Él tenía esa idea, él no tenía. Pero así lo hizo el Señor,
Y de eso aprendemos de que cuando pasan situaciones difíciles en nuestra vida, providencialmente, soberanamente están controladas por el Señor. No tenga miedo. No cuestione el amor y la soberanía del Señor, porque Él sabe lo que está haciendo con sus hijos. Él sabe. Él sabe. Mire a Pablo. 2000 años después, el sexto hombre de mayor influencia en la historia de la humanidad. Primero Jesucristo, Mahoma, Confucio, Buda, Moisés, Pablo. ¿Él sabía que iba a ser el sexto hombre de mayor influencia en la humanidad? No. Estaba en la cárcel, allí escribiendo, de acuerdo a las noticias que le traían. Él escribía porque no podía ir, no sabía si iba a ir, y él escribía. Y escribía de una forma espectacular. Miren, ese fue algo que Dios permitió en toda la historia del cristianismo. Eso pasó por ejemplo, con Agustín de Hipona y Pelagio. Hubo la controversia, Agustín escribió. Lo mismo pasó con Juan. Hubo la controversia con los gnósticos, Juan escribió. Hoy tenemos 3 cartas, la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, a raíz de ese conflicto que había con aquel virus mortal que se metió en la iglesia. Así pasó con la Reforma Protestante. La iglesia de la Contrarreforma, de la Iglesia Católica, haciendo barbaridades, Dios levanta personas y de ahí surge un nuevo movimiento que hasta hoy está vigente. Así pasó con el Sínodo de Dort, cuando aparecieron arminianos y reformadores y comenzaron a cuestionar las doctrinas, las enseñanzas. Y tenga cuidado, cuando uno cuestiona la enseñanza, está cuestionando al propio Dios, la propia naturaleza, esencia de nuestro Señor Jesucristo. Usted no va a permitir que alguien hable algo equivocado de su padre, o de su hijo, o de su esposo, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué vamos a permitir que alguien hable algo equivocado de nuestro dulce Salvador, de nuestro dulce Señor, de la persona más majestuosa que hay en este universo? Y la Reforma Protestante se levanta justamente por eso. El Sínodo de Dort se levanta justamente por eso. 154 reuniones tuvieron más de 100 pastores durante un año, 6 meses, para definir y afirmar aquellas doctrinas que son las bases de nuestra fe, de nuestro cristianismo, de nuestro Señor Jesucristo, con el cual nos relacionamos a través de esas enseñanzas. Ellos definieron hace poco lo que es la Declaración de Chicago en la década de los 70, en donde se juntaron pastores de todo el mundo para definir que la Escritura, que la Biblia es inerrante, no tiene errores, porque ya estaban surgiendo ideas cuestionando el texto bíblico. Y estos hombres se juntaron y definieron aquellos principios innegociables, doctrinas primarias de la fe cristiana. Y no se extrañen de que aquí a unos años, Pastor Javier y Guido, se tenga que hacer un sínodo acá en Asunción para reafirmar aquello que creemos, porque este virus se mete. Hermanos, este virus se mete. ¿Y cómo conocemos cuando un virus se mete, cuando algo falsificado se mete? La única garantía es cuando conocemos el original, cuando conocemos el verdadero. Porque el virus siempre va a estar mimetizándose y mutando para poder engañar. Esta gente que se metió en Colosas eran lobos vestidos de ovejas. Amén. Lobos vestidos de ovejas. Que a simple vista uno no se da cuenta, pero están ahí sembrando la cizaña. Y yo creo que Dios permitió la entrada de esta gente en Colosas porque eso define al trigo de la cizaña, porque mucha gente le siguió a estas personas. Define quién es el lobo, quién es la oveja, ¿verdad? Porque la doctrina siempre divide. Entonces esta enseñanza se metió y muchos se habrán ido con esta gente, pero otros se quedaron fielmente con el Señor. Bien, entonces, justamente nuestra identidad reformada, queridos hermanos, tiene varias columnas. 2 de ellas es sola Escritura y solo Cristo. Quiero recordarles que Juan capítulo 5, versículo 39, dice que escudriñad las Escrituras
porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y el énfasis en el conocimiento del Señor, hermanos, es porque nosotros podemos tener mucho conocimiento de Dios sin Él. Yo puedo tener mucho conocimiento de Dios y alejado de Él. Y puedo conocer mucho de Él sin permanecer en Él. Creo que el mayor desafío de la iglesia, de los predicadores, de los pastores, es dar a conocer al Señor en forma total, integral, todo el consejo de Dios, pero enfatizar de que yo puedo tener la enseñanza correcta, pero si no lo tengo a Él, entonces tengo que ajustar de que la enseñanza apunta a una persona. Y es esa persona que murió por mí, y es esa persona a quien yo recibí. La doctrina, la enseñanza me ayuda a entender de que yo estoy recibiendo a una persona por arrepentimiento y fe. Yo no recibo la doctrina es la que me enseña que estoy recibiendo y aceptando a una persona. No sé si me entienden, ¿lo pueden ver? ¿Lo pueden ver que me puedo quedar trancado allí en mucho conocimiento pero sin tenerlo a Él? Yo tengo que entender quién es Él, tengo que entender cómo es, tengo que entender qué ha dicho, qué ha hecho, qué ha prometido, porque mi amor a Él es el resultado de eso. Yo no puedo obligarles a ustedes de que le amen a Dios, ¿verdad? Es Dios que conquista nuestra devoción y nuestro amor a Él cuando le conocemos, cuando sabemos cómo es, lo que Él ha hecho, cuando entendemos de que Él nos amó primero. No es que yo le amé a Dios, no, Él nos amó primero. Y eso es lo que Pablo está enfatizando en este texto. Miren, solamente cuando le conocemos realmente a Él y entendemos que estamos tratando con una persona, que está aquí, está con nosotros. Él es la cabeza de la iglesia. Estamos aprendiendo de una persona, cómo es y quién es. Y lo que ha hecho por mí, cómo me ha amado yo, merecedor del infierno por la eternidad, igual Él me amó, me salvó y me rescató. Y no solamente eso, sino entender lo maravilloso que es, como este texto que hemos leído lo explica. Y yo quiero que vayamos al texto de la siguiente forma. En primer lugar, recordar quién es Él. Pablo hace toda esta presentación porque sabía perfectamente bien, de acuerdo a lo que Epafras le había contado, de que estos impíos habían tocado nada más y nada menos que la esencia de nuestro Señor. Habían tocado la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermanos, acá tendríamos que cerrar la Biblia, saludarnos, irnos a nuestra casa. Es la imagen del Dios invisible. Él refleja, el texto dice que Él es la manifestación y la representación perfecta del Dios que no vemos. El término griego que usa es eikon, que significa imagen, ícono. De ahí sale la marca esa de cámara de fotos, Icon, tiene en griego esa referencia. Él es la imagen perfecta del Dios que nuestros ojos no pueden ver. Maravilloso. Primogénito. No quiere decir que sea el primero en la creación. De acuerdo al contexto en griego, es la palabra protótokos,
que significa administrador, regidor, gobernador, dueño de la creación. Es el primero en posición, en rango, es el primero y principal en todo. Ahí Pablo define a los hermanos de Colosas. Él es el más importante, Él es la imagen de Dios. No son los ángeles, Él es quien refleja y manifiesta la persona de Dios. Dios encarnado. Primogénito, el primero en posición, en rango, no por haber sido creado, como algunas sectas creen. Él no es un ser creado, interpretan mal este término. Primogénito, en el contexto de Colosenses, no es el primero en ser creado. Primogénito es el regidor, el dueño, el que controla, el que administra. Todo, absolutamente todo, está en manos de Él, porque Él participó de la creación, como vamos a ver ahora. En el versículo 16 dice, porque en Él, porque es explicativo, Él va a explicar lo que dice el versículo 15, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No es que la creación está dividida, esto es potestad, esto es dominio, esto es trono, no. Es para explicar que todo. Hay gente que divide, no, hay que ir contra los dominios, contra las potestades y divide toda la creación en no. Pablo está diciendo todo lo que hay, todo lo que conocemos, todo lo que existe, todo lo que podemos ver y lo que no vemos, absolutamente todo, fueron creadas en Él. Repito, versículo 16 es el porqué, es explicativo del 15, todas las cosas. Y miren, quiero que ustedes vean la fuerza que hay cuando Pablo escribe estas proposiciones. Dice, en Él. Uno habla en Él y no lo toma con mucha importancia, pero Pablo está diciendo, señores, en Él. En Él. Mediten eso. En Él. Ahí hay una fuerza tremenda porque está mostrando el origen en Él y la potencia en Él. Todo fue hecho originalmente por Él y por su poder. No son los ángeles, no son otras criaturas, es en Él. Y Él está aquí, hermanos. Él está aquí con nosotros. Estamos hablando de Él, que el Señor nos ayude. Por Él muestra el acto creativo del Señor Jesucristo, por Él y para Él, el fin y el propósito de la creación. Todo fue hecho en su mente, en su sabiduría, en su soberanía, en forma santa y perfecta. Él es el pintor del cuadro y, por supuesto, el dueño del cuadro. Amén. Él pintó. Si Miguel Ángel pintó un cuadro, ¿quién es el dueño? Hasta que nadie lo compre, él sigue siendo el dueño. En este caso, Él hizo todo, Él es el dueño. Y es más, no solamente el dueño, sino que Él es el sustentador. Dice, por medio de Él, todas las cosas en Él subsisten. Quite a Jesús de la vida, de la familia, del trabajo, de la ciudad, del país, y es cuestión de tiempo para que todo se desmorone. Todo en Él subsiste, todo tiene un propósito, todo tiene un plan, todo tiene una explicación en Él. Los países que han quitado a Dios, tenemos testimonio de lo que está pasando. En Estados Unidos comenzaron a quitar la Biblia de los colegios,
comenzaron a prohibir orar, comenzaron a prohibir que se hable de Dios. ¿Y qué ha pasado en estas últimas décadas? Han habido masacres, literalmente masacres en los colegios. Y se preguntan, ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque todo subsiste mediante el poder del Señor. Quite a Cristo, quite la Biblia, quite a Dios y todo se viene abajo. Esta es una señal. Tenemos que ser muy ciegos. Y una de las cosas que siempre hablamos con los pastores es que nuestro país tiene una constitución nacional, la Carta Magna, que providencialmente ellos pusieron en el preámbulo. ¿Ustedes recuerdan el preámbulo de la Constitución Nacional? Lo que dice. ¿Alguien puede ponerse de pie y decir lo que dice nuestra Carta Magna en el preámbulo? Por favor, no me desilusione. Se lo ruego. Pastor, te hago responsable a ti. Espero que no salga esto. Hermanos, en nuestra Carta Magna, en la Constitución Nacional, en el preámbulo, dice así: en esta digna asamblea, invocando a Dios. Eso tiene una implicancia muy grande. Nosotros como pastores tenemos que saber argumentar eso. Nuestra constitución, pocas constituciones tienen la referencia a Dios. Sabemos que es el Dios de la Biblia. Pero pisotean el nombre de Dios, se han olvidado de Dios, han pecado día tras día contra el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Está allí como un amuleto, pero nosotros tenemos que capacitarnos para argumentar correctamente con cualquier persona la importancia y la validez de invocar a alguien y no darle la importancia y la referencia necesaria para las decisiones. Cuando hablo con algunas autoridades, yo les confronto y les digo: ustedes ni se imaginan las consecuencias que van a tener cuando ustedes toman decisiones olvidándose de que nuestra propia Constitución Nacional le ha dado el primer lugar a Dios. Yo no puedo invocar a Dios y después guardarlo en el cajón de abajo. Es sumamente importante, sumamente grave hablar de Dios y después hacer cualquier cosa. O yo estoy equivocado. Díganme si estoy equivocado. Aunque no sea, sí, pero pastor, usted sabe, tiene que entender que no son creyentes. No importa. Quien invoca a Dios y después hace lo que quiere, va a tener que rendir cuenta delante del Señor. Pero nuestro conocimiento aquí nos ayuda a que tenemos que responder a Dios con un profundo amor, porque Él es la persona más preciosa, más hermosa, más valiosa de todo el mundo. Pregunto, ¿usted se ve aquí en estos versículos que hemos leído? Cuando nosotros leemos: todas las cosas fueron creadas, lo que hay en el cielo y en la tierra, ¿usted se ve ahí? Nosotros somos parte de esa creación. Todas las cosas por Él subsisten, ¿usted se ve allí? Nosotros todos somos, no somos frutos del azar, somos frutos de la creación de Dios, y al Creador nos debemos. Quizás al mirar un poco la sociedad nuestra pensamos de que Dios no controla todo, pero hermanos, sí, Dios controla. Todas las cosas subsisten en Él. No dude de eso, no dude. Le queremos ayudar a que no dude. Todo se encamina al plan glorioso. Y terminando la presentación de Jesús como Creador, Él presenta a Jesús como el Salvador. Esto Él lo está escribiendo a los colosenses, para que los colosenses se afirmen en que solo en Cristo está la salvación, porque solo Él es el Creador y Él es el autor y el consumador de la salvación.
terminó explicar de la preeminencia de la creación y ahora explica la preeminencia en la salvación. Él es la cabeza, tanto orgánica como de autoridad, la que nos lleva a darnos la vida, el crecimiento y la dirección, y Él está aquí. Él está aquí, hermanos, aquí presente. Es una persona. Versículo 20, con el fin de reconciliar, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre representa la expiación, Él nos quita la culpa, y la cruz representa la redención, donde toda la obra de Cristo apunta a rescatarnos de una condena, de una perdición eterna bien merecida. Si usted por ahí tiene algún sentimiento de culpa, todavía tiene que lidiar con sentimientos de culpa, no quiere decir que sus pecados no han sido perdonados. Eso no quiere decir que la culpa no haya sido quitada. Yo sé que todos nosotros, todos, yo en primer lugar, allá se ríe el Señor, algún sentimiento de culpa tiene por pecados pasados, ¿verdad que sí? Pero son sentimientos de culpa, hermano. No es culpa. La culpa fue quitada. Si usted vino a Cristo en arrepentimiento y fe y depositó toda su fe en la obra que Dios hizo a través de Cristo, el Señor le perdonó, le quitó la culpa. No hay culpa entre Él y usted, le quitó la culpa. Sí, pero usted sabe que tengo sentimientos de... Eso es otra cosa. Si tiene sentimientos de culpa, no es porque Dios no le perdonó o porque Dios no pudo quitar la culpa de ese pecado tan grave. No, hermanos. Es para hacerle recordar a usted cuán grande es la obra de misericordia, de gracia y de perdón. El diablo va a querer meterle sentimiento de culpa para que usted se deprima, se apague y dude de la obra del Señor. Pero nosotros, al aprender a meditar, tenemos que recordar, Señor, es realmente un pecadazo lo que yo cometí. Me avergüenzo, me da miedo lo que he hecho, pero tu obra fue suficiente para perdonarme, para limpiarme, para sacar ese pecado que estaba entre tú y yo. ¿Me comprende, hermano? Yo sé que usted lucha con eso. Yo lucho. Y yo pertenezco a una especie igual que la suya. Somos humanos. ¿Verdad? Que el Señor nos rescató de una vida de pecados tremenda. A mí al menos, no sé a usted, ¿verdad? Pero hemos pecado reiteradas veces, permanentemente, y la culpa nos atormenta. Pero si yo no tengo bien definido lo que el Señor que está aquí ha hecho por mí, voy a sufrir mucho. Pero por favor, no vaya detrás de la culpa, de una culpa que ya no existe. Hay un recuerdo, pero esa culpa ya no está, no hay, desapareció. ¿Dónde? En la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gloria a Dios. Nadie tiene eso, hermanos. Eso es lo que Pablo está explicando a los hermanos en Colosas. No son ángeles, no es tradición judía, es Cristo el que está aquí, la cabeza de nuestra iglesia. Es su Señor, es mi Señor, es el Señor nuestro, la persona más preciosa, más gloriosa, más hermosa. Es ese tesoro al cual Cristo se refería cuando dio la parábola del hombre que encontró un tesoro en el campo y ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía porque halló el tesoro por el cual valía la pena dejar todo en la vida y abrazar a Cristo. Si nosotros como predicadores, maestros, pastores, no logramos despertar el amor por el Señor, hemos fracasado. Estamos disparando tiros al aire. Pero nuestros ojos tienen que ser enfocados en lo mismo que el escritor de Hebreos, puestos nuestros ojos en el Señor Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Él es lo más precioso. Y yo les quiero leer, en la Biblia hay varias personas enamoradas del Señor. Yo le pido que
en su casa, en su familia, donde sea, hable de la necesidad de enamorarse de Él. No es algo romántico, utópico, platónico, es la realidad porque es el primer y gran mandamiento de enamorarme del Señor, para el cual yo tengo que conocer, pero el conocimiento a Él tiene que tener como respuesta mi amor a Él, para que el primer mandamiento podamos cumplir y la iglesia motivada, el motor de amor a Dios, sea la que pueda impactar no solamente la iglesia, sino allá donde el Señor nos envía. Así como la primera iglesia impactó, la reforma impactó, nosotros tenemos esa tremenda responsabilidad de impactar en una sociedad caída. Nuestra sociedad, hermanos, está caída. Tienen referencias del cristianismo o de Dios o de la iglesia evangélica equivocadas, con un conocimiento mutilado, un conocimiento lejos del conocimiento histórico que la Biblia, el conocimiento bíblico nos enseña. Y nosotros estamos adquiriendo conocimiento, ¿para qué? Para amarle a Dios. ¿Y qué más? Para poder amar al prójimo, porque yo no puedo amar al prójimo si no amo a Dios. Primer mandamiento, segundo mandamiento. Y quiero amar al prójimo sin antes estar amando a Dios. Amo a Dios y después voy a poder amar al prójimo, porque el prójimo es creación de Dios. Y si no amo al prójimo, entonces no voy a poder estar amando a Dios. ¿Verdad que sí? Es una deducción lógica. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Acá está hablando un hombre enamorado. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Su prioridad era conocerle al Señor, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Miren, vuelvo a leer. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ahí está, ¿lo puede ver? Por amor del cual Él estaba enamorado, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra basura es muy fuerte, es estiércol humano, inservible. Pero es claro que dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Él estaba preso, pero enamorado del Señor. Y bueno, alguien me puede decir, está bien, Félix, hoy decido amar a Dios. El amor a Dios es una decisión no obligada. Yo no puedo obligarles que amen a Dios. Es una decisión no obligada, pero a la vez es una decisión que no puedo controlar. ¿Me comprenden? Soy atraído por quién es Dios y mi respuesta a mi relación con Dios es con amor. Le amo con todo mi corazón porque descubrí que es el tesoro más precioso, más glorioso que podemos tener. En el versículo 19, Pablo le explica a los hermanos de Colosas cómo es Dios. Y usa una sola palabra que quiero que la subrayen, por favor, que es que toda la plenitud de Dios existe en Cristo.
Todos los poderes, los atributos, no están repartidos entre ángeles y Cristo, o entre ángeles, como decían los herejes, sino solo en el Señor. Vuelve a enfatizar en el capítulo 2, versículo 9, en Él están corporalmente toda la plenitud de Dios. Desde la eternidad, el versículo 17. Toda la plenitud de Dios está encarnada en Cristo y en Él está la única respuesta para nuestras vidas y para la iglesia. Jesús el Mesías es la encarnación de Dios. Hermanos, ¿qué implicancia tiene esto para nuestras vidas? Les cuento que recorté acá mi mensaje porque la hora se está yendo. Pero las implicancias son absolutas y totales, hermanos. Porque el motivo y el propósito del conocimiento que adquirimos es a fin de conocerle. Es a fin de conocer quién es la persona que está aquí con nosotros. Quién es la persona que es la cabeza de la iglesia. Aprendemos los atributos, aprendemos las doctrinas. Les confieso que hace 12 años, cuando comencé a profundizar sobre la soberanía de Dios, quedé realmente asombrados. Descansamos en su providencia, admiramos su santidad, nuestro pecado queda alumbrado, iluminado, somos conscientes de nuestros pecados y aún el Señor trata con aquel pecado que yo no conozco, que está en mí, lo hace Él, y uno queda asombrado. Más cuando nos damos cuenta que Él en su amor, en su paciencia, en su misericordia y en su amor da su vida por nosotros. Muere para pagar nuestra deuda, nuestra culpa, el precio de nuestro pecado, el precio de nuestro rescate, la deuda que tenemos con Dios para que su justicia no sea derramada sobre nosotros, sino derramada sobre Cristo y podamos refugiarnos en la obra que Él hizo en la cruz. Hermanos, Él es el mayor de los tesoros. Él es lo más valioso que podemos tener como seres humanos. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Tenerlo a Él es tener lo más grande que un ser humano puede tener en esta existencia. Presentar a Cristo como el mayor de los tesoros es lo que me va a llevar a dejar todo y poner mi amor, mi devoción en Él. Solo así voy a poder cumplir el primer gran mandamiento, hermanos. Solo así. Solamente que yo no puedo amar a nadie, no puedo obligar a amar a nadie, pero sí puedo presentar la grandiosidad, la perfección, la majestuosidad de aquel que es digno de ser amado. Y funcionamos así, hermanos. Mire cómo funcionamos. Nuestro intelecto, a través de la exposición de la palabra, del estudio, de las enseñanzas, responde y dice, esto es precioso, majestuoso. Mis sentimientos comienzan a despertarse hacia aquello que mi intelecto dice que es precioso, majestuoso. Y mi voluntad dice, esto realmente es maravilloso y es un deleite obedecerte. Es un deleite. La obediencia a Dios va de la mano con el amor a Dios. Y yo no sé si ustedes, los que están casados aquí,
¿Cómo fue su noviazgo y sus primeros tiempos de matrimonio? Mi amor, si su esposa le pedía o su esposo le pedía algo, usted dejaba todo. Se iba a levantar a las 2, 3 de la mañana para agradarle a su cónyuge. ¿Es o no es? ¿Verdad que sí? A su novio. Deja todo para agradar a aquel que conquistó su afecto, conquistó su amor. ¿Verdad que sí? Así funcionamos. Pero el descubrir la persona eterna, infinita de Dios, nos lleva a tener una devoción y un amor constante, permanente. ¿Cómo podemos aplicar esto, hermanos? De la siguiente forma. El Señor no nos ha dejado abandonados. El Señor nos ha dado herramientas para que podamos profundizar y cultivar el conocimiento de Él. Tienen su nombre y apellido, son los medios de gracias o las disciplinas espirituales. Se han escrito libros excelentes sobre las disciplinas espirituales y los medios de gracia. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad, le estaba exhortando de que no abandone aquellas actividades prácticas, gratuitas, que están a disposición, con las cuales Dios obra en nosotros. ¿Cómo yo puedo profundizar en el conocimiento de Dios y cómo yo puedo exponerme a la persona de Dios con los medios de gracia? Yo le voy a leer algunos de ellos. La lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la oración, la lectura de libros cristianos, el ayuno, el retiro, la adoración, la memorización de textos bíblicos, la edificación mutua entre creyentes. Hoy en día tenemos la posibilidad de escuchar predicaciones gratuitas. Tenemos a Sugel Michelén acá en el bolsillo, gratuitamente, ¿verdad? Y otros predicadores muy buenos. La devocional privada, el servicio y también poder llevar un diario espiritual. Las disciplinas espirituales son indispensables. Con las disciplinas espirituales nosotros tenemos una práctica que es la meditación, por ejemplo, en el texto bíblico. Yo les quiero animar que el tema de hoy lo sigan hablando en su familia, en sus grupos pequeños, de cómo Dios obra en nosotros y respondemos a Él con un amor totalmente comprometido con Él. Pero en primer lugar, la motivación para practicar las disciplinas espirituales tiene que ser la correcta. Y quiero aclarar lo siguiente. Yo no me acerco a Dios para intentar ser aceptado por Él. Ya soy aceptado por Él, por eso me acerco a Dios. No me voy ni por el sentimiento de culpa, ni para probar mi valor, ni para marcar tarjeta. Me acerco a Él como resultado de que soy amado por Él. No voy a conquistar su amor practicando las disciplinas espirituales. Las practico porque Él me ha amado primero. Las disciplinas espirituales no son medios para ganar puntos delante de Dios, sino para apreciar el amor que Él tiene por mí. Su majestuosidad, su perfección, su santidad, su obrar, su persona, su amor. Y soy atraído por esas cualidades y por el obrar del Señor. Nadie cambia por las disciplinas espirituales. No vaya a pensar que practicando las disciplinas espirituales usted va a cambiar.
pero nadie cambia sin hacer uso de ellas. Nuestro corazón es caído, hermanos, y yo con un sermón semanal no voy a poder equilibrar mi naturaleza pecaminosa. Yo necesito practicar las disciplinas espirituales permanentemente, y hay disciplinas espirituales que las tengo que realizar todos los días. Todos los días. ¿Usted come todos los días? Claro que sí. Y su relación con Dios la tiene que practicar todos los días. ¿Somos responsables de cambiar? Sí. Pero nadie puede levantarse esta mañana acá y decir, yo me cambié a mí mismo. Nadie puede decir eso. Pero sí, hermanos, puedo exponer mi corazón y mi vida a aquella persona que sí puede hacerlo. La responsabilidad de cambiar es mía, pero la responsabilidad de exponer mi vida a aquel que comenzó la obra en nosotros y Él la terminará, también es mía. No podré cambiar si no me expongo permanentemente, constantemente, diariamente a las disciplinas espirituales o los medios de gracia, que son gratuitos, están a disposición nuestra. Los medios de gracia y las disciplinas espirituales son aquellos medios que Dios utiliza para superar, renovar, aumentar el gozo y el aprecio por Cristo. Una analogía que quiero compartir con ustedes es, yo sé que muchas veces queremos estar bronceados por el sol, y si usted se broncea una vez, ¿qué pasa después? El bronceado se apaga, ¿verdad? Para mantenerme bronceado tengo que exponerme permanentemente al sol. Yo no me puedo broncear a mí mismo, sino mi exposición al sol es lo que marca el bronceado. Así, mi exposición al Señor, con la ayuda de las disciplinas espirituales, me va a guiar a que el conocimiento del Señor deje de ser un simple conocimiento más y que me muestre las glorias de Cristo, la persona de Cristo que está aquí presente, que pueda entender lo precioso y el tesoro que es nuestro Señor Jesucristo, y que Él pueda captar todo mi amor, toda mi devoción. Recuerde, mi amor a Dios es una respuesta a lo que Él es. Si no le estoy amando, es porque aún no entendí la grandeza, la preciosura, la hermosura, el tesoro que es nuestro Señor Jesucristo. Yo les quiero desafiar, hermanos y hermanas, de que todo lo que nosotros podemos adquirir en la vida cristiana, a través de la Biblia, a través de las prácticas eclesiásticas, se apunte a conocer para amar a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer y gran mandamiento, del cual no podemos eludir ni tampoco tratar con liviandad. Que el Señor nos ayude. Solamente el amor a Dios es lo que nos va a permitir en los momentos difíciles mantenernos obedientes al Señor por amor. El día que venga una persecución, solamente el amor a Dios es lo que nos va a mantener firmes a Él. Y quiero recordar las palabras de Policarpo cuando fue ejecutado en un sartén hirviendo en el segundo siglo. Cuando el gobernador le dijo a Policarpo, tratando de persuadirlo a que niegue a Cristo, y Policarpo con 84 años le dijo, calienta el sartén, calienta el sartén. Yo no puedo negar a aquel que me ha servido desde mi niñez. Calienta el sartén y voy a ir cantando al sacrificio.
Así respondió Policarpo, un hombre también enamorado del Señor. No está en la Biblia, pero están las referencias de los padres de la iglesia, cómo él enfrentó la muerte. ¿Cómo vamos a enfrentar nuestras decisiones cotidianas si mi vida no está comprometida con todo mi amor, con toda mi fuerza, mi alma, mi mente, mi corazón en el Señor que dio todo por mí, para que no me vaya al infierno por la eternidad? Hermanos, la iglesia se mantiene unida con esa verdad. Enfrentaremos las crisis con esa verdad. Venga lo que venga, esa verdad es la que tiene que premiar y mantenerse como la columna central de nuestras vidas, de nuestra iglesia. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias y rogarte, Señor, por este momento, estas palabras que hemos podido compartir. Señor, lo que más queremos es honrarte con nuestro amor imperfecto, pero queremos amarte. Amarte por lo que eres, por lo que has hecho, amarte por quién eres, por lo que has dicho, por lo que has prometido. Amarte porque has dado todo para nosotros. Nos has dado la vida, el perdón, nos has dado la eternidad a favor nuestro. Porque yo vivo, vosotros viviréis, nos dijiste. Y esa es una promesa gloriosa de una eternidad contigo, lejos de la condenación por donde anteriormente íbamos. Gracias, Padre. Te pido tu bendición para que abras la mente, el corazón, el entendimiento de todos los que estamos aquí, para entender las glorias, las hermosuras, la herencia, la profundidad del conocimiento del mayor tesoro que nos has regalado, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén.